Todo el que tenga ojos para ver y oídos para oír, se convencerá de que ningún mortal es capaz de guardar un secreto. Si sus labios callan, hablan las puntas de los dedos. Hasta el último de sus poros lo delata. Sigmund Freud. Comenzamos. Saludos cordiales, teníamos un tiempito sin volvernos a conectar por acá vía directa, así, más cercana, con todos los suscriptores. Y bueno, la audiencia ha crecido, los seguidores se han multiplicado por toda Latinoamérica. Y pues, aparte del abrazo para todos los que nos están siguiendo por acá, el trabajo de este equipo de trabajo que lo hace con mucho amor y mucho cariño. En esta ocasión queremos enviar un saludo muy especial a los estudiantes de la Universidad Amazónica de Pando, en Bolivia. Dentro de ellos a los estudiantes de Derecho, a Carlos Bagatín, que hizo ese enlace y nos mandó ese saludo y nos comunicó que su profesor de criminología está impartiendo o complementando sus clases con estos videos. Bueno, excelente, agradecidos de verdad por acá con esa noticia que nos llega desde Pando, Bolivia. Y bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito, muy interesante. Bueno, vamos a hablar hoy de el lenguaje corporal como elemento de análisis criminológico. ¿Cómo es eso, profe? Más sencillo. Bueno, vamos a hablar del lenguaje no verbal, del lenguaje gestual. Soy su profesora, la criminóloga Lilia Rodríguez. Básicamente, para iniciar, vamos a tocar algunos puntos, ¿no? El 90% de la comunicación humana se realiza a través de la vía no verbal. ¿Sabían eso? Nosotros nos comunicamos en un 90% gestualmente. Los primeros seres humanos o los primeros indicios de los seres humanos a través de los estudios antropológicos nos arrojan que ellos no tenían un lenguaje verbal, que su lenguaje fue gestual. Entonces, como seres humanos, ese fue nuestro primer acercamiento al otro, fue de forma gestual. Entonces, ese lenguaje ha sido estudiado por diversos autores. En este caso, vamos a mencionar algunos hallazgos de Mark Nack. Él tiene doctorado en la Universidad de Pensilvania y ha escrito diversos libros sobre la comunicación no verbal en los seres humanos. Y me ha parecido pues interesante traerlo hasta acá, hasta este canal, a través de esta vía, comunicar este conocimiento, pero de forma mucho más científica, mucho más seria. No como lo informan por allí en las redes sociales, de que haz este curso y vas a aprender a detectar la mentira, haz este curso, paga tanto y vas a aprender a detectar cuando un delincuente miente o cuando no te miente, o vas a volverte casi que vas a obtener el don de la clarividencia y la telepatía si te inscribes en este curso. Y no, en realidad conocer sobre el lenguaje no gestual lo que nos va a dar es algunas herramientas para poder interpretar la conducta del delincuente al momento del interrogatorio, o de la víctima o de los testigos al momento de una entrevista policial. Y en este caso pues es la entrevista realizada por el criminólogo con fines de hacer el criminodiagnóstico o la anamnesis criminológica, como gusten llamarla. Entonces, por eso es que esta clase de hoy es necesaria tanto para abogados como funcionarios de los distintos organismos de seguridad y para criminólogos, para mis estimados colegas criminólogos y los futuros criminólogos, que son los que a diario pues siguen este canal desde diversas universidades, como ya lo mencioné anteriormente. Para empezar, vamos a dar un ejemplo que día a día nos preguntamos: ¿por qué
Mi mamá sabe cuando estoy triste, cuando estoy mintiendo, cuando estoy aburrida, sí, sobre todo cuando le miento, porque siempre nos hemos preguntado eso. Entonces, es simplemente porque nuestra madre, pues a través de esa conexión espiritual con su hijo, adquiere ese don de interpretar los gestos más rápidamente que cualquier otra persona. Entonces, hoy les aclaro, no es que su mamá tenga dotes de bruja, no es que mi mamá tenga dotes de bruja, es que simplemente ellas tienen ese sexto sentido, esa conexión espiritual, ese lazo, ese vínculo más activo contigo y por eso sabe interpretar mejor tu lenguaje gestual. Y como el 90% de la comunicación que emitimos es gestual, pues allí para ella eres un libro abierto. Y en los procesos criminales, profe, porque es importante saber sobre el lenguaje no verbal. Bueno, porque en el proceso de investigación de un delito, de una escena del crimen o incluso del análisis de la mente de un criminal, es necesario que el profesional que lo realice tenga insumos, tenga instrumentos, herramientas para su mejor comprensión. Y las herramientas de un criminólogo no van a ser precisamente la lupa ni la brocha para revelar huellas, ni nada de eso como lo muestran las series de televisión. No, las herramientas del criminólogo van a ser su instrumento de papel, su entrevista, los formatos de los test, su lapicero y hay un elemento muy importante, la capacidad de observación. Esa capacidad de observación, de oído, de tacto, todos sus 5 sentidos tienen que estar muy despiertos en esa entrevista. Un criminólogo que no sepa observar con detenimiento, que no sepa poner su atención plena en la persona con la que está hablando, pues difícilmente va a tener éxito en el ejercicio de su función. Entonces vamos a prestar atención para captar algunos tips básicos, muy básicos, pero les vamos a dejar en la parte de los comentarios unos links con más material que pueden leer, profundizar, material netamente científico que pueden utilizar para su adquisición de conocimientos de forma independiente, ya que el buen tutor virtual lo que hace es encaminar el conocimiento, encaminar al alumno, llevarlo y mostrarle el camino y por ahí usted solo puede después andar. Bueno, entonces tenemos que después que sucede un hecho punible, en muchos de los casos se traslada al imputado o a los testigos a una sala de interrogatorio policial. Vamos a manejar dos ámbitos, tanto el interrogatorio policial como la entrevista del criminólogo después que la persona ya está tras las rejas, tras los muros, intramuros, porque son los dos momentos claves, más claves donde se va a requerir este tipo de conocimiento sobre el lenguaje no verbal. Entonces, bueno, estamos allí. Ahí lo estarán viendo en la foto, está sentada el criminólogo frente al imputado, frente al testigo, inicia la entrevista. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, básicamente la persona puede comenzar a sudar, mover las piernas, las manos, estar ansiosa, mueve la cabeza, frunce el ceño, diferentes emociones se expresan a través de su cuerpo sin darse cuenta. Este es el detalle clave, primero para el criminólogo, para el policía, para el abogado, para el que se ha encargado de esa entrevista. Aprovechar que la persona no se está dando cuenta de lo que está haciendo, de los gestos, de su posición de las piernas, de los brazos. Agarre esos insumos y vaya registrando todo, registrándolo para comparar lo que expresa verbalmente con lo que usted está viendo de manera gestual. Esas respuestas le van a permitir emitir un mejor diagnóstico, ¿sí? Que es lo que se quiere, un diagnóstico lo más cercano a la realidad para que después el fiscal, el juez,
tengan herramientas valiosas. Entonces, como todo este tiempo que hemos estado trabajando estos temas de criminología clínica, lo que hemos estado intentando defender es la rigurosidad, la seriedad, la legalidad, el respeto que merece un informe realizado por un criminólogo. Entonces ese criminólogo debe estar a la altura de la actividad que va a realizar. Entonces, como es necesario que esa actividad sea realizada de forma seria, una de las características principales es que haya formalidad en su redacción, que haya una metodología, un paso a paso bien determinado y que tenga sustento legal y que el criminólogo maneje esos instrumentos legales. Por ponerles un ejemplo, aquí en Venezuela la entrevista policial está contemplada en los artículos del 208 al 210 del Código Orgánico Procesal Penal. Por eso es necesario que el profesional que va a implementar esta entrevista o este interrogatorio conozca muy bien la base legal que sustenta su labor. Posterior a conocer la metodología, cómo llegar a ese momento, quién lo va a autorizar, qué artículos va a citar, qué artículos sobre los derechos del detenido son los que le va a leer a la persona que va a entrevistar. Después de cumplir con toda esta parte legal, hay unos elementos comunicacionales que debe conocer para poder realizar mejor la entrevista. Según Cestero, 2006, y Cagnac, que se lo mencioné al inicio, existen 4 sistemas de comunicación que no involucran las palabras, es decir, son no verbales, pero que debemos conocer, manejar para implementar una entrevista de la manera más adecuada posible. Estos 4 elementos, ¿cuáles son? Bueno, la kinésica, el paralenguaje, la proxemia y la cronémica. Algunos autores cambian la cronémica por la taxemia. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a iniciar con decir que la kinésica y el paralenguaje son sistemas básicos, sistemas imprescindibles de conocer para poder aplicar una entrevista. Y tenemos la proxemia y la cronemia, que son elementos ya secundarios y que van a variar de acuerdo a la cultura, al país, etcétera, de las personas. En este momento pues vamos a hablarles un poquito de kinésica, que consiste en los gestos, los movimientos psicomusculares, que pueden ser faciales, corporales, pero que comunican y que normalmente traen actitudes como elevar las cejas, sonreír, abrir más los ojos, levantar el brazo, agitar la mano para saludar, etc. Ese conjunto de gestos, de gestualidad, movimientos psicomusculares, es kinésica. Eso es la kinésica que debe conocerse. Pero dentro de ella se subdivide en 5 elementos que son muy importantes. Tenemos los movimientos corporales, número 1, las características físicas del sujeto entrevistado, número 2, la gesticulación, la comunicación mediante las posturas y los movimientos, y la mentira. El segundo elemento, posterior a la kinésica, tenemos el paralenguaje. En este apartado pues se hará énfasis, se explicará lo que es directamente la palabra, la claridad en la voz, las vocalizaciones. Todo este tema del paralenguaje viene con su fundamento en la paralingüística, que estudia la forma en que son dichas las palabras. Incluye el timbre de la voz, el tono, el volumen, el acento, las pausas silenciosas o rellenas con contenido, la fluidez en el lenguaje, el tartamudeo y la vocalización. Un elemento que destacan mucho los psiquiatras al momento de hacer una entrevista a alguien es respetar los silencios. En estos días asistí a un curso sobre psiquiatría forense y me llamaba mucho la atención la insistencia que tenía la docente en enseñarnos: respeta los silencios. Si no eres capaz de respetar los silencios de la persona a la que estás entrevistando, ella va a alterar inmediatamente su discurso. El discurso, en lugar de ser limpio, se va a manchar, porque va a estar influenciado por ti,
por tus recomendaciones, por tus colaboraciones en el discurso, no, déjalo, si él necesita hacer, él o ella necesita hacer silencios, déjalo, respeta los silencios. Todo esto lo estudia la paralingüística, en el ámbito de el paralenguaje, muy, muy importante, muy interesante, ¿no? El tercer elemento es la proxémica, hace referencia a los espacios sociales o personales en la entrevista o interrogatorio. Es de suma importancia para aprender a manejar los espacios. ¿Qué tan cerca puedo estar del otro sujeto? A través de los estudios también se ha detectado que hay una zona íntima, una zona personal y una zona social. ¿Sabían eso? Ah, bueno, yo tengo una zona íntima a la que no dejo entrar a todo el mundo, que es a 45 centímetros, a 15 centímetros. Tengo una zona personal que es 1,20 o 75 centímetros y tengo una zona social de la que ando... vamos a poner un ejemplo, caminando por la calle, intento mantener una distancia de 3,5 metros, 2,5 metros, esa es la zona social. Entonces el entrevistador debe saber que una persona se va a sentir invadida si tú entras en su zona íntima a 45 centímetros. En el caso de una entrevista, por motivos jurídicos legales, jurídicos penales, y si queremos obtener información, los científicos recomiendan que esa zona íntima sea invadida, porque yo me tengo que posicionar y porque tal vez muchas veces hasta el mismo escritorio sirve de defensa para la persona que está siendo entrevistada. Entonces es recomendable que esa distancia no exista en determinados casos, ojo, cuando quiero obtener una información. Y bueno, esto lo vamos a ver más a profundidad cuando conozcamos cada una de estos tipos de comunicación no verbal a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse, ¿no? Está allí la opción para que puedan informarse cuando se vayan subiendo los demás capítulos. Y como último y cuarto elemento tenemos la cronémica. La cronémica es la concepción, estructuración y uso del tiempo en cada cultura. Es llamativo el hecho de que los habitantes de una misma lengua no seamos conscientes de la relatividad del concepto en las diferentes culturas. Por ejemplo, en sociedades como la estadounidense, los centroeuropeos, China o Corea del Sur, su concepto de puntualidad es elemental, respetan los horarios y su planificación es rigurosa. Por el contrario, nosotros los países suramericanos, donde van por delante más relaciones personales, de amistad, de confianza, dejamos de lado ese respeto a la puntualidad. Tal vez porque el que me está esperando es mi esposo, o es mi hijo, o es mi alumno, y tal vez yo sé que llego con una sonrisa y le digo, ay, es que había algo interesante ahí en el camino y me retrasé, y el otro va a sonreír y tampoco le va a parar mucho. Pero en las sociedades como la china, como la estadounidense, la persona se te va a molestar, se va a ir, ya no te va a esperar, porque tú fuiste el que incumpliste con ese horario que habían colocado para el encuentro. Este tipo de lenguaje no verbal pues tiene también sus subdivisiones conceptual, social, interactiva, que las vamos a conocer poquito a poco para que quede bien claro. Y bueno, es importante recordar que al individuo estar preocupado por el relato que va a emitir, por inventar su historia ficticia, por lo general, va a descuidar el control de su cuerpo, el control de su gesto. Entonces, el entrevistador tiene que valerse de ese elemento para obtener valiosa información, valiosas pistas que él va a necesitar para su informe. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Esta fue su profesora, la criminóloga Lilia Rodríguez, recordándoles que se suscriban y que compartan este video en caso de que les haya gustado. Bendiciones.